Bien, amigos, estoy con Manuel Martínez, numerólogo, financista y escritor. En el año 2005, en este mismo programa, él predijo el momento en que Fidel Castro tendrá que alejarse del poder, y vamos a escuchar qué explicaba Manuel Martínez en este momento. Este país vive afectado por el número 11. El número 11 afecta a este país. Las respuestas a este país, las soluciones vienen en el número 74 y en el número 47. Vamos a ir al comunismo. El comunismo en la Unión Soviética nace en octubre de 1917 y se acaba en 1991, en el golpe de Estado contra Gorbachev, que supone el fin del sistema comunista en la Unión Soviética. Dura 74 años. Exactamente. Del 17 al 91 son 74 años. Primera parámetro que podemos seguir. Segundo país comunista en el siglo XX, China. Mao Zedong llega al poder en 1949. El comunismo se acaba en China 1996-1997, es decir, 47 años después. Y te digo, se acaba en China es cuando Hong Kong entra a formar parte de China y China formalmente reconoce un país, dos sistemas. La filosofía china, aunque China ha dejado de ser comunista, ya eso, pero históricamente es el momento en que Hong Kong entra a formar, que es exactamente 47 años después. Basado en los dos mismos parámetros, yo te podría decir que Fidel Castro, que llega al poder en el año 59, va a estar otros 47 años en el poder. Basado en esos números que te digo que son siempre en relación a Estados Unidos, o 74 o 47. Y esos 47 años se cumplirían aproximadamente en el 2006-2007. Sería el fin del régimen de una forma... El 45, el 46 se cumple el 1 de enero, entonces el 47 sería el 2006. El 2006. Aproximadamente sería ya el fin de una forma u otra, un deterioro total, o la muerte de Fidel, o cualquier cosa. Mira, son cosas que pasan. O sea, nadie se esperaba que la Unión Soviética cayera como cayó tan rápido, pero vino un golpe, pum, cayó. Sí. China, que aceptara Hong Kong y aceptara entrar dentro del sistema capitalista de una forma tan rápida, porque China es parte inherente ya del sistema capitalista. Cuando se produjo la caída de Hong Kong, todo el mundo pensaba de que Hong Kong se iba a convertir en comunista, y resulta que Hong Kong convirtió a China en capitalista. Exactamente. Pues ahí es donde te digo, es exactamente el fenómeno que te digo que fue 47 años después. Entonces, basado en el mismo, Fidel puede suponerse más o menos un mismo destino basado en la numerología. O sea, porque ya hay, digamos, como se dice, un... Considera a Estados Unidos que es el centro del centro del mundo en ese sentido. Sí, ahora mismo sí, mira, el mundo pasa por ciclos. Ahora vivimos el ciclo americano. El ciclo americano, Estados Unidos es un país 11 y un país 47 y 70. Manuel, aquí retomando lo que acabas de mencionar en un principio, todo esto que me estás diciendo del análisis histórico, de la historia, de los hechos que nos estás narrando y relatando en este momento, hoy en día entra un elemento muy importante, muy interesante, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es que la inteligencia artificial puede en este momento analizar todos esos eventos históricos que tú estás mencionando y decirte a ti que tienes una certeza histórica a través de la numerología? Quiere decir que todo esto que nos estás diciendo hoy en día tienes un respaldo de un algoritmo que tiene toda la información del mundo, toda la información de todas partes, y te viene a dar, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el nombre de tu nueva novela? Bueno, no es novela, porque es un ensayo, es un ensayo sobre los ciclos de la historia. Y el título va a ser La historia como pacto. ¿Y por qué los ciclos de la historia? La historia como pacto, porque te digo, parto del pacto bíblico y a partir de ahí analizo lo que es los ciclos de la historia. Esa es la nueva. La otra novela que tengo estoy acabando la cuarta novela gráfica, que también trato todos estos temas y trato los temas de profecías. El momento que estamos viviendo, el momento del 47, porque estamos viviendo el 47 es lo que más hay que mirar, y que eso también viene del pacto, porque es el número 47, tenemos al 47 presidente, o sea, por eso la inteligencia artificial me dijo que era increíble poder haber encontrado esa. ¿En qué año se funda el Estado judío israelí?
se funda el 15 de mayo de 1948. Y lo que es curioso, que es increíble, a mí eso sí que, yo eso no lo he descubierto hasta ahora, que estaba escribiendo la novela y eso, y ya me hizo pues analizar más lo que es el Covenant, el pacto, ¿no? Mira, tú cuando sumas Estados Unidos, supuestamente la Declaración de la Independencia, 4 de julio de 1776, lo sumas y te da 32, igual a 5. Estados Unidos de nacimiento es un número 5 viniendo de 32. En numerología hay que tener muy en cuenta las terminaciones, porque no es lo mismo ser un 5 viniendo de 32 o ser un ciclo viniendo de 23 o ser un ciclo viniendo de 41, porque de 14 es prácticamente imposible. Imposible, o sea, normalmente solo tienes 3 probabilidades de ser un número con una terminación. Si tú tienes la misma terminación que otra persona, por ejemplo, puede significar una gran conexión, porque cualquier número, digamos, numerología va del 1 al 9, para hacerlo lo más simplista posible, 11% de la población tiene tu número. Si tú eres un 1, un 11% es 1, un 11%. Pero tener la misma terminación, que viene de 3 partes, tú dirías, bueno, pues a un 3, 3,5%, pero es mucho menos que eso. Es muchísimo menos. Es muchísimo menos que te vayan a caer así. Y te digo esto por lo siguiente, ¿no? Yo hablo de pacto. Primer pacto, Jehová con Abraham, el pueblo judío. Segundo pacto, Estados Unidos con Dios. Ellos hacen un pacto con el Dios cristiano a su forma. Ten en cuenta que ahí había gente muy, muy, muy culta y muy entendida. Había masones, había rosacruces y había masones y rosacruces como Benjamin Franklin. Toda esta gente estaba familiarizado con este tipo de ideas y bueno, pues estaban extendidas. O sea, extendidas entre la gente de un cierto nivel. Y Estados Unidos establece su pacto. También le vuelvo a preguntar a ChatGPT por este pacto entre Estados Unidos y Dios cristiano. Y me dice, tiene validez lo que tú dices porque siempre ha habido rumores de eso. Históricamente no se puede probar, pero hay una gran posibilidad de que sí lo hicieran. O que si lo hicieran, que trataran de hacerlo, porque todos los pactos estos son simbólicos. Un pacto de Estados Unidos no es como el pacto de la Biblia, que dice que se le aparece ahí Jehová y es cuando habla con él, y es el famoso sacrificio de Isaac, que también es brutal eso, ¿no? Que Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y él lo va a sacrificar. Entonces llega el famoso ángel, le quita la mano, le dice, no, en su lugar sacrifícame un cordero. Bueno, pues ese mismo pacto Estados Unidos lo establece, al menos simbólicamente. Pero claro, ese pacto es un pacto basado en la justicia, ¿okay?, en la bondad, en el crecimiento de Estados Unidos, todo lo que pudiera como país, pero sin violencia. Sin violencia. O sea, es decir, sin guerra, sin anexionarse otro territorio por la fuerza. Y ese pacto, porque los pactos estos se rompen, se rehacen, este pacto se rompe. Y se rompe precisamente en 1847, cuando está James Polk de presidente de Estados Unidos, que además es el presidente número 11. Y es cuando, bueno, pues decide tomar México con excusas. Te quita México la mitad de su territorio, que es un hecho que incluso hoy aquí los historiadores todavía discuten si fue legal o ilegal, porque a México nunca el Congreso le declaró la guerra. Y la guerra tiene que
declararla el Congreso. Entonces, pues los incidentes fronterizos por los que Estados Unidos entró en México, pues son como los que utilizó en 1898 para Cuba, en fin, peregrinos, pero en ese caso, llevándose esa gran parte de México, doblaron el tamaño de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se dobló de tamaño, como California, Arizona, en fin, dobló su tamaño. Ahí se rompe el pacto. Y de ahí te vienen dos números. 1847. 1 y 8, 9, 4 y 7, 11. De ahí te viene el 9, 11 de ese pacto. Y el 9, 11 con el 47. Y es 47, pero también puedes utilizar el número espejo, que es el 74. Siempre es 7447. Para todo esto en numerología, para que nos entendamos, porque da igual 47 que 74. 9-11, 1847. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta se la da en ese mismo 1847 Carlos Marx con el lanzamiento del Manifiesto Comunista. Con esos números 9 y 11, 4, 7, se inicia una guerra a muerte entre capitalismo y comunismo. Te voy a dar los ejemplos. La Unión Soviética, 1917, la Revolución Rusa. La Unión Soviética se acaba en 1991. Han pasado 74 años. Exactamente. Segundo ejemplo, China, 1949. ¿Vale? Mao Zedong gana la guerra civil china, también llamada Revolución China, pero fue una guerra civil que duró 40 años, que no es una broma, fue de 1909 a 1949. Cuando llega, ¿vale? Pues forma un país comunista. Haciendo un inciso, cuando gana la guerra Mao Zedong, Chiang Kai-shek, que era el líder nacionalista blanco, huye con 2-3 millones de personas a la isla de Formosa, que hoy se llama Taiwán. Pero eso siempre ha sido parte de China. O sea, China nunca ha dejado de reclamarlo. O sea, que Taiwán haya progresado mucho y que hace todos los chips del mundo, pero eso no quiere decir que eso no haya sido siempre parte de China, porque siempre lo ha sido, pero otro día hablaremos de eso. El segundo ejemplo te iba a dar China, 1949. Establece el régimen comunista. 47 años después, 1996-1997, Hong Kong entra a formar parte de China. ¿Ok? Entra a formar parte de China. Y China modifica su constitución. Y dice, un país, dos sistemas. Pues clave, ya China renuncia al comunismo. O sea, el comunismo se acabó en 47 años. Porque a partir de la entrada de Hong Kong, has visto por estos últimos 30 años el desarrollo tan brutal de China. Pero fíjate, Manuel, que ese es un tema que nadie lo habla. Es impactante lo que estás diciendo. Es el fin del comunismo, tal y como se entendía a la fecha. Porque China, yo de comunista lo veo ya poco. Lo veo una dictadura que utiliza lo mejor de la dictadura, que es el control, y lo mejor de la libertad comunista, capitalista, para crecer. Y mira cómo crecen. Entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos. En 20 años, ¿qué vamos a ver en el mundo? ¿Más democracias estilo Estados Unidos o estilo Europa? ¿O vamos a ver más democracias o dictaduras estilo China? Porque oye, en China, si tú te haces multimillonario, hasta un cierto número, el caso de Jack Ma, el fundador de Alibaba, que desapareció, ¿te acuerdas?, hace 2-3 años, y desapareció por una razón muy simple. Él tenía una fortuna de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y Xi Jinping le dijo, oye, señora Alibaba, esto es un país comunista. Tú eres miembro del Partido Comunista.
porque él es miembro, porque en China ser miembro del Partido Comunista es un honor, no como en Rusia. En Rusia todo el que quería se apuntaba, o sea, todos se hacían comunistas para ver si les cae algo, ¿no? Pero en China no. China es un honor, tienen que aceptarte que pues, es un honor. Y Jack Ma era miembro del Partido Comunista, entonces le dijeron, verá, es ridículo que un tipo, miembro del Partido Comunista en un país comunista, pues tenga 100.000 millones de dólares. Lo más lógico es que te quedes con el 10% de eso, que son 10.000 millones de dólares, que puedes vivir muy bien con ellos, y los otros 90.000 deben de ir al pueblo, para el país, para las pensiones, para las reformas. Y Jack Ma dijo, no, eso no es las reglas del juego, y desapareció. Y le prohibieron que sacara la otra gran compañía que iba a sacar. De vez en cuando se le oye, se le ve, pero ha desaparecido prácticamente de la vida pública. No sabemos si seguirá controlando las acciones. Pero bueno, el ejemplo eran los 47 años. El otro ejemplo que di hace muchos años, y que se cumplió exactamente. Basado en lo mismo hice la predicción. Fidel Castro. Fidel Castro llegó al poder en 1959. Basado en lo mismo, Fidel Castro abandonará el poder en el año 2006. Esa predicción está todavía en el internet, la había puesto, estaba en Telemiami, y la hice en el año finales del 2004, 2005, y les dije, no, en el año 2006 Fidel se cae. No solo se cayó en el 2006, sino que se cayó en julio 31, que otra vez es un 7-4 o un 4-7. Julio 31. Eso sí que fue impresionante. A mí hasta eso me sorprendió, porque le dio con el número también, el 7-4. Los 47 años. Y afortunadamente, pues eso pues se puede ver en el internet, ¿no? En su canal, en mi canal. Pues ahí están puestos. El que tenga curiosidad, pues lo puede ver. Pero lo que te quiero decir de la importancia del 47, del 4-7, del 7-4 en la metodología que yo he utilizado para analizar los ciclos de la historia. Como viste antes, te analicé basada en la misma metodología los ciclos de la guerra americana y coinciden. Oye, es brutal. 1776, la siguiente guerra, 1860, 84 años después. ¿Cómo es posible eso? O sea, sí, porque hay guerritas entre medias, tienes la guerra de 1812, pero no son grandes guerras, o como tú me podrías decir, o la guerra de Corea, o la guerra de Vietnam. Son guerras importantes, pero no son guerras que cambien todo. Y en Estados Unidos esas tres guerras, la de liberación, la civil y la Segunda Guerra Mundial, han movido a este país. Por eso te digo, el siguiente siglo, como tal 28-29. Entonces, basado en eso, ahí te digo yo de la importancia de los ciclos numéricos, pero que hay que saber interpretarlos. Que no es cuestión de decir, Jesús, que tú eres un 5 y tu esposa es un 6, ¿sois compatibles o incompatibles? Eso son cosas que yo no hago. ¿Me entiendes? Yo utilizo la numerología sobre todo para la economía. Mi especialidad son los ciclos económicos. Yo estudio el ciclo económico. O sea, sí, porque hay guerritas entre medias, tienes la guerra de 1812, pero no son grandes guerras, o como tú me podrías decir, o la guerra de Corea, o la guerra de Vietnam. Son guerras importantes, pero no son guerras que cambien todo. Y en Estados Unidos esas tres guerras, la de liberación, la civil y la Segunda Guerra Mundial, han movido a este país. Por eso te digo, el siguiente siglo, como tal 28-29. Entonces, basado en eso, ahí te digo yo de la importancia de los ciclos numéricos, pero que hay que saber interpretarlos. Que no es cuestión de decir, Jesús, que tú eres un 5 y tu esposa es un 6, ¿sois compatibles o incompatibles? Eso son cosas que yo no hago. ¿Me entiendes? Yo utilizo la numerología sobre todo para la economía. Mi especialidad son los ciclos económicos. Yo estudio el ciclo económico.
Sí, Manuel, pero aquí curiosamente dentro de todos los eventos que has en un momento dado mencionado, uno que también llama la atención, que es curioso que en uno de tus libros y en una novela que llevaste a cabo en una obra de teatro y que fue la predicción de cómo en España se iba a tratar de hacer la independencia, la separación de Cataluña. Sí, Ahora, sí, sí. ¿cómo entra ese número? Sí, bueno, eso estaba, bueno, la obra se hizo, o sea, se presentó parte del 2008 y parte del 2009 en Madrid. Y, recuerda, año 2008 y 2009, hice la predicción, yo no, la obra de teatro escrita por mí, cuando las terroristas estas eh, que están luchando porque se ha convertido en una república islámica, cuando están hablando y cuentan su historia, dicen, hay que agradecer al glorioso 11 de septiembre del año 2014, donde empezamos nuestra guerra de liberación. ¿Quién me iba a decir a mí que 6 años más tarde, en esa fecha? Porque ahí acerté hasta la fecha. No fue septiembre 11, fue noviembre 9. Pero lo vuelvo a decir, 9-11, 11-9, en numerología es lo mismo. Y fue en noviembre 9, pero que es lo mismo que un 9-11, ¿verdad? Es exactamente igual y el mismo año. Oye, eso sí que es ya darle a los números fuerte, ¿no? Y como te digo, afortunadamente eso también está grabado, ¿no? O sea, está ahí grabado de la obra de teatro. Entonces, sí he hecho predicciones muy acertadas, pero yo las predicciones que más me interesan son, como te digo, las económicas. A mí me interesa entender la economía en el momento en que me encuentro rodeado, y te lo digo por mi propio trabajo, ¿no? O sea, quiero estar al tanto de cómo está el ciclo económico, porque los ciclos económicos varían, ¿no? Y entonces, pueden producirse muchas cosas y muchos cambios, pero el macro es el que te va llevando a eso. Una vez analizado, acabas viendo lo que es el resultado. Lo que es el resultado, y te digo, y nos viene una muy gorda, y no lo digo para asustar a nadie, al contrario, para que la gente se prepare, que no haga locuras, que no se metan en gastos extravagantes, que vivan, porque a la mayoría de la gente va a afectar a muchísima gente. Pero eso no quiere decir que la gente vaya a dejar de trabajar. Oye, vivimos el 2008, en el 2008 pues mucha gente perdió el trabajo, pero la vida siguió, el ciclo pasó y ya está. Esto va a ser igual. Lo que me preocupa es que pudiera haber, como te digo, esa semiguerra mundial, como la queramos llamar, localizada, eh, que también pudiera ser una guerra fría brutal. Eh, Esperemos que no lleguemos a lo que se llamaba el dilema de Tucídides en la historia. El dilema de Tucídides es que cada vez que surge una nueva potencia al amparo de la potencia anterior, en este caso el esquema sería Estados Unidos, la gran potencia económica y militar, pues le ha salido China. Tucídides decía que eso siempre acaba en guerra, que es imposible que no, por la fuerza de ese nuevo poder emergente que viene. Y el poder actual pues trata de controlarlo antes de que sea ya más fuerte que él. Entonces pues nos podría llevar a eso, a un gran enfrentamiento con China, pero te vuelvo a decir, no lo veo eso de destrozarse todos, no, no. Se dedicarán a destrozar una parte del planeta. ¿Me entiendes? Que te digo, puede ser ahí, como te digo, el Medio Oriente puede ser brutal y es una zona que está ardiendo, está ardiendo. Tienes a Irán por un lado que está ahí, que no sabemos cómo va a acabar ese régimen. Ya le ha dicho Trump, mira, Trump está mandando ya las tropas a Irán, está mandando un montón de barcos, portaaviones, lo están mandando en principio parece ser al estrecho de Hormuz, vete tú a saber, vete tú a saber. Los iraníes pues les ha entrado miedo porque han escuchado a Trump cuando iban a ahorcar a estos muchachos de los que están en las protestas,
le dijo que si los ahorcaba a cualquiera de ellos, que la venganza iba a ser horrible y de momento pues no han hecho nada. Pero claro, son regímenes, son unas dictaduras religiosas, pero yo creo que ya, mira, el ayatolá Khomeini llegó en el año 79, ¿no? 79. O sea, que han pasado en Irán 79, son 21 y 26 años. Fíjate qué curioso, 47 años. Qué curioso, de 1979, ya de dónde ni me había puesto a mirarlo, 1979 a 2026 son 47 años. O sea que sí, que puede ser la puntilla. Hasta puede ser la puntilla para los ayatolás, ¿no? Qué curioso, fíjate, eso no me había puesto a Y, y, analizarlo. y lo hemos estado viendo, ¿no? Como ahorita Sí, está, pero no hemos contado los años, desde el 79 cuando llega el ayatolá Khomeini hasta ahora. Ni, o sea, no es que no me importe esa parte del mundo, pues, me importa, bueno, pues lo que le puede importar a cualquier persona, ¿no? No, pero no es una cosa que me pero sí quite impacta la la... atención. Pero impacta que estás a los 47 años. Imagínate si los ayatolás agachan las alitas y se van de ahí y vuelve el Shah. ¿Me entiendes? Sería increíble otra vez este ciclo. Imagínate. ¿Vale? Oye, Manuel, a ver, aquí me queda una pregunta en referencia de esta numerología, estos números 7447, y hablas del pacto, pero aquí lo importante dentro de todo ese cumplimiento de esos ciclos que tú hablas es el pago que se hace, ¿no? En eso, que esos eventos, cuando se dan esos ciclos, se magnifican eventos a donde impacta mundialmente la gente, bueno, hablas de crisis, la gente está emocionalmente más afectada, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿La búsqueda de qué? Pues no sé exactamente a qué te refieres, la búsqueda de qué. El pago Eso energético, el que vivamos es un reciclaje de la humanidad, ¿me un entiendes? reseteo. Sí, porque el mundo no puede seguir así. O sea, estamos en una situación donde, si te das cuenta, pues la gente técnicamente cada día vivimos mejor, pero es al contrario. La gente cada día vive peor. En general, la gente cada día tiene más problemas para llegar a fin de mes. Hay un cansancio general. Y ese cansancio, pues lo aprovechan pues todos los populistas estos que vienen. Los gobiernos populistas pues, están haciendo uso precisamente de ese cansancio de la gente. La gente está harta. Entonces, cuando la gente está harta, pues es muy fácil reciclarlos y que cambien de idea y cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues todo eso nos puede llevar a una situación, como te digo, en la cual saldremos, lógicamente, mucho peor que estábamos ahora, ¿no? Pero lo que estamos ahora es insostenible. Estamos sosteniendo el sistema, pero solo a base de deuda. Mira, yo me baso en una gran premisa para la explosión de la deuda americana en el año 28. A diciembre 31 del 2025, oficialmente, hemos cerrado con una deuda de 38,8 billones. Al ritmo que vamos, nos estamos endeudando casi a 1 trillón cada 100 días. Cada 100 días. O sea, al final de este año, del 2026, habremos pasado de 38,8, mete otros 3, 41,8. 27, otros 3 trillones, 41,8 a 44,8. Y en el 2028, pues alcanzamos los 47 billones, que es cuando estalla el pedo este. Eso ya toca ese número, que es el número mágico. Porque, mira, Pitágoras decía que Dios creó el mundo basado en las secuencias numéricas. Y tiene sentido. Seamos una creación, seamos
un producto de la nada y hemos evolucionado viniendo de la nada. Bueno, eso ya es muy discutible, cada uno cree lo que puede creer, pero vamos a partir, yo siempre lo veo algo intermedio, es decir, hubo creación, pero también hubo evolución. O sea, yo como más o menos, para mí, tiene más lógica, ¿no? Creación y evolución. O sea, la creación estaba ahí y la creación evolucionó. Vale. ¿Cómo ha evolucionado esa creación? Pues ha sido guías y eso. Pero el que nos dirige, sea Dios, sea el Matrix, como tú decías antes, pues tiene que utilizar números. Tiene que utilizar números para todo esto. O sea, esto no es una cosa que evolucione así, si no hay... No sé, yo siempre he creído en todo requiere una disciplina. Y la mayor disciplina pues, está en los números, la aritmética, eso es disciplina pura. Tú cuando la gente te prueba un teorema, una teoría, es todo a través de números, si es bueno o no. Entonces, yo creo que este ciclo que estamos viviendo ahora se va a resetear totalmente a partir del año 28. No sé cómo saldremos. Mejor no. Mejor no. Porque el sapiens, el bípedo este que somos, pues se hablaba cuando vino el COVID, no sé si te acuerdas, todos estos bien intencionados, decían, no es que la gente va a salir mucho más humana del encierro. Joder, cómo salió la gente. Humanísima. Encendidos, encendiditos salía la gente ahí de su encierro, ¿no? Entonces, pues esto va a ser igual. Vamos a salir pues de esta crisis muchísimo peor, con más odio, más ganas de venganza. Entonces, pues eso está lo que somos. O sea, solo, al final hay que darse cuenta que solo somos bípedos. Es lo que nos diferencia de los animales en la propia evolución. Los bípedos, poder andar a dos patas y poder hablar. Eso es lo que, si te lees a Harari, pues te dice que lo que nos diferenció realmente fue el hecho de poder hablar y poder comunicarnos, que los animales no lo hacen, que yo la verdad no lo sé si lo hacen o no lo hacen. Pues yo miro a los perros, se ladran, se pueden estar hablando y no sabemos lo que se están diciendo. O sea, no sé, puede ser una comunicación a través de sonidos, ¿no? O no sé. Pero igual hay una capacidad mental entre los animales que pueden comunicarse mentalmente y nosotros, bípedos, sabiondos, sapiens, fíjate, homo sapiens, nos llamamos hombres sabios, imagínate. Si no fuéramos sabios, ¿cómo estaríamos, no? Y somos sabios. Entonces, pues lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que vamos evolucionando, sí, tecnológicamente y tal, pero humanamente cada vez vamos a peor. Cada vez nos hemos deshumanizado más, cada vez nos importa menos el dolor. Miren, cuando empezó la guerra de Ucrania era todos los días, oh, la guerra que se acaba. Yo la guerra de Ucrania no la he vuelto a ver en televisión no sé hace cuánto tiempo, en las noticias. O sea, ya no, ya nos deshumanizamos y vamos a por lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues no sabemos. Ahora aquí pues estamos viendo cómo está la situación aquí, ¿no? Con toda esta gente buscando a ilegales, pero claro, como no encuentran ilegales, pues arrestan a legales, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, y diles algo, ¿me entiendes? Hacen, el mundo ahora, pues, hacen lo que les da la gana y juegan con nosotros, porque juegan con nosotros, ¿no? Porque somos parte de este circo mediático, pues en el cual estamos entrando todos, cada uno contribuye en su pequeño ambiente, ¿no? Tú lo ves aquí, Florida, las leyes que te sacan aquí, todo, es una dictadura que viene de arriba hacia abajo, y te digo eso, porque aquí vives en un condominio, oye, y las restricciones que te pone esa gente, y las derramas que te meten, y que no puedes decir nada, mira, aquí donde vivo yo, en Brickell, aquí en la isla está, Swire, la compañía esta de Hong Kong de construcción, es la dueña de la isla. Están tirando el Hotel Mandarin y van a levantar otro Mandarin y un edificio de 70
de Sí, plantas. Empezando a impresionante. 2 millones de dólares el más barato. 50 el más caro, pero que puede ser 100 si quieres que el penthouse sea doble. Claro, ¿qué pasa con eso? Que tienen que reforzar parte del entorno de la isla, porque esta es una isla artificial. Y han decidido pues que paguen todos los vecinos que viven aquí. Todo el que tenga aquí un apartamento que pague. Y te meten así $30.000 para que ellos construyan un edificio de 70 pisos. Y como son los dueños de la isla, controlan el Master Association y tienes que pagarlo. O sea, por eso te digo, es una dictadura que va y te imponen las cosas. ¿Y qué vas a hacer? Pues tendrás que pagar, tienes que pagar $40.000. Pero no todo el mundo puede pagar $40.000, pero te dan facilidades a pagarlo a 7 años a un 6%. ¡Ah! Es increíble, ¿no? Para que ellos construyan un edificio de 70 plantas, que yo no sé cómo lo va a aguantar esta isla, porque esta isla es artificial. Pero te cuento esto en el contexto de cómo nos tienen totalmente enganchados, que hacen lo que quieren con nosotros y no puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de aquí o pagas los 30 o 40 mil dólares? Pues lógicamente vas a pagar los 30 o 40 mil dólares. Dicen, 4 años va a tardar en construirse el edificio. 4 años, por lo menos 7. Aquí hay como 40, 50 edificios que se están haciendo entre Brickell y el Teatro de la Ópera. 40, 50 edificios. Y llevan años de retraso, todos por una razón muy simple. Y ahora, teniendo a ICE detrás de la gente, pues no hay albañiles, porque el 50% de los albañiles eran legales y el 50% ilegales. Pues les da miedo ir a trabajar. ¿Qué pasa? Pues retrasos en las construcciones. A un albañil aquí en Florida, o sea, en Miami, le pagan a un legal $230 al día, trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A un ilegal le pagan 150 trabajando las mismas horas y no tiene ningún derecho. Pero ¿qué pasa? Que aunque les paguen eso, no pueden alquilar aquí en Miami, no pueden vivir, viven 6 o 7 juntos, es imposible vivir. Entonces, se están yendo, se van hacia North Carolina, South Carolina, incluso hasta Alabama. Porque claro, una casa aquí en Miami, una casa de nada, te cuesta $1 millón, la misma casa en North Carolina es $300.000. Entonces, a una persona que le pagan 15, 16, $17 la hora, puede hacer ese trabajo de ballet o en un supermercado en cualquier sitio, no necesita estar en Miami. Entonces, ahí creo que ha habido una emigración del condado de 30 y tantas mil personas negativas este año, que se han ido, pero porque la gente de recursos más bajos no pueden vivir ahí. A ver, Manuel, ya acercándonos al final del programa, ¿te acuerdas cuando en el 2002 existió la película que se llamaba The Day After Tomorrow? Sí, Que era un día, ¿qué va a sí. pasar después de que se cumplan estos ciclos? Y estamos a 2 años de que salga el presidente Donald Trump. ¿Cómo impactaría su numerología de él con el término de ese ciclo del 27-28? Y ahora que viene tu obra que estás explicando a nivel histórico todos los momentos, Sí. ¿cómo se prepara uno y de qué nos sirve la numerología? Pues no sé, todo esto para sacarnos una radiografía de la realidad y de estos ciclos. Pues mira, a Donald Trump, déjame ver, no le hice la numerología en algunos programas, pero no se la he hecho cara al 2028, ¿no? Déjame ver si te lo hago rápido. ¿Qué número va a ser él? Porque eso es bien importante. Imagínate, ¿quién va a estar a cargo del cierre del ciclo, de Mira, la transición del ciclo y lo que vendrá después de ese ciclo? él nació junio 14 del 46, con lo cual nos da 31, 4. Él es un número 4 de nacimiento. Este año, 6, 14, 2026, 6, 7, 11, 13, 15 y 6, 21, ¿no? 6, 7, 11, 13, 15, 21. Este año él va a ser un número 3.
Él fue elegido en un número 1. O sea, en el 26 es un 3. En el 27 vuelve a su número, a 4. Pero además vuelve 4 como 22, como número maestro. 27. Y en el 28 es un número 5 como 23, que es el número americano. Tú fíjate lo curioso cuando quieres jugar con los números. Trump, nacido junio 14. Pon los tres números juntos. 6, 1, 7 y 4, 11. Pero si juntas 6 con 1, te hace otra vez el 7, 4. O sea, que este hombre estaba destinado por todo a ser presidente. Y una cosa, pues que, te digo, vivimos el número 47. En otro programa hablaremos de las profecías sobre el número 47 que yo describo en mi novela gráfica, ¿no? Novela gráfica, pues técnicamente pues la debería haber tenido ya acabada, pero están pasando tantas cosas que tengo que seguir añadiendo cosas y el pobre ilustrador pues no da de sí, porque claro, él tiene una capacidad de, no sé, una hoja al día, ¿me entiendes? Una hoja al día. Y entonces, por ejemplo, hoy le he mandado 3 nuevas la semana, entonces le está costando, entonces no sé cuándo lo sacaré, no sé cuándo lo sacaré, pero ahí voy a las profecías sobre el número 47 y el posible enfrentamiento numerológico que hay ahora mismo entre el número de Trump, de nacimiento 4, y el número de nacimiento del Papa León XIV, que es un 7. El Papa León XIV fue escogido el día 8 de mayo del 2025, que era un número 22, 22-4, fue escogido en un número maestro. Y ese año el Papa era un número 4 y 7, porque siempre era 7, 7 y 4. O sea, que eso me hace ver un enfrentamiento ideológico que ha empezado sutilmente, pero que podría ir a más. Podría ir a más y eso sería un punto también a destacar. Y te digo, y las profecías estas me vinieron cuando Donald Trump llegó al poder y de repente te aparece vestido con una foto como que era el Papa. Que era el Papa, entonces sale vestido de Papa, el nuevo Papa de la cristiandad. Bueno, pues igual lo que él persigue es unificar a todos los cristianos bajo una misma bandera. No sé lo que estará en su mente. Después sale con una foto de Jedi, como el Jedi. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención y empecé, claro, a investigar. Y resulta que Star Wars se había estrenado hace 47 años. Justo. Eran 47 años. Pero aparte él es el presidente número. 47. Por eso te digo, es que esto es todo dedicado al 47. Todo esto va a caer con el 47. Igual que te digo, acabó el régimen comunista de la Unión Soviética en el 74. China se transformó y Fidel Castro desapareció a los 47 años. Que el régimen siga ahí, bueno, pues antes de final de año el presidente 47 los va a sacar a patadas como sacó a Maduro. A mí no me cabe duda de que ese régimen no puede aguantar ya. Entonces, hay un mundo de profecías alrededor de todo esto, que son antiguas, pero que son también modernas. Porque hoy en día, si tú le metes todas las profecías estas a la inteligencia artificial, te empieza a dar nuevas claves, y eso es lo que yo me he basado en parte de estas profecías, ¿no? O sea, digo, qué curioso, pero eso ya lo dejaríamos para otro programa en que pudiéramos ahondar en esas profecías y el significado de las mismas. Manuel, y ya para terminar, en este caso que estamos preparándonos para este cierre de ciclo o este cumplimiento de ciclo que sería del que estás hablando, ¿cuál sería tu siguiente, vamos así decirlo, número después del día? Estamos hablando de que Estados Unidos tiene un número.
El presidente tiene un número. Los ciclos se cumplen con estos ciclos. Este ciclo es un ciclo mayor, el del 2028. Después de ahí sería un ciclo menor. ¿Cuál sería? Bueno, sería el ciclo que abarcaría 28, 29 y 30. Vamos a ver, 30 sería 6, 7, 11, 13, 15. Alrededor del 31 y se iniciaría un nuevo ciclo, que sería el fin de un número 31, que es ya todo el legado que pudiera haber dejado Donald Trump, dejarlo en su propio número y de ahí comenzar un nuevo ciclo. ¿Cómo va a ser ese nuevo ciclo? Pues veremos cómo están las cosas, cómo se ha quedado todo, ¿no? O sea, que viene un nuevo ciclo, viene. ¿Cómo va a ser? Pues de momento no te puedo decir. O sea, no lo veo desde el punto de vista económico, no tenemos datos. O sea, estamos como alejados de él, son 5 años aparte. Entonces es muy difícil predecir. Pero que va a ser mejor que los 3 últimos, claro. Pero fíjate que yo creo que ahí está la tarea en lo que viene en tu nueva obra, en las profecías, y entender el fin de este ciclo y el próximo que viene, que sería el nuevo ciclo. Manuel, muchísimas gracias.